Quisiera que nos fuéramos a la palabra. Les quiero compartir un texto que está en Génesis, capítulo 32, del versículo 24 hasta el versículo 29, vamos a leer. ¿Hay alguna voluntaria que quisiera leerlo? Aléete. Génesis 32, del 24 al 29. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. Bueno, en el texto, no sé, me imagino que lo habían escuchado o es conocido. La pelea con Dios, le titulan en algunas traducciones. Para poder entender un poco lo que estaba sucediendo, es importante saber qué es lo que estaba pasando con Jacob. Jacob, por lo que sabemos, lo que relata el texto, ya estaba, entre comillas, en la última. Estaba con mucho temor. ¿Por qué? Porque iba a venir su hermano Esaú, ¿ya? Su hermano Esaú con un ejército. ¿Ya? Para poder entender un poco la situación en la que se encuentra esa noche, en la que él se quiso apartar, y cómo este encuentro con Dios cambió su vida, es importante conocer un poquito más a Jacob. ¿Ya? Sabemos que tuvo una vida bien particular, fue llamado por Dios, pero también tuvo y vivió bajo mucho pecado. Y en ese sentido, recordando un poco el temor que tenía por su hermano Saúl, recordemos que eran hermanos, para los que no han leído quizá la historia bíblica de Jacob y de Saúl, que son hijos de Isaac, hermanos gemelos, ¿cierto? Sabemos que Saúl era el primogénito, ¿cierto? Y el primogénito recibía la bendición de parte de Dios, la herencia de parte del papá, que es Isaac, la herencia espiritual y también la mayor parte de la herencia en sus posesiones, ¿ya? Y recordemos que cuando era joven aún, Jacob robó una parte de esta herencia. Robó una parte de esta herencia que le correspondía a su hermano Esaú, y particularmente lo que robó fue la bendición de su papá, de Isaac, ¿ya? Y engañó a su papá haciéndose pasar por el primogénito. Ahora, es importante considerar esto en este punto, cuando se encuentra con Dios, un poco tratando de descubrir qué es lo que pasaba en el corazón, en la historia de la vida de Jacob, desde ese punto hacia atrás. Podríamos decir que este es un punto de inflexión en el corazón de Jacob, ¿ya? Y en ese sentido, quisiera destacar solamente dos cosas de su vida particulares que hacen y que un poco nos van a hacer entender por qué Jacob, cuando termina la pelea, cuando él se ve derrotado, le dice: no te vayas. Le dice, en el texto, yo tengo acá la versión PDT, le dice: no te dejaré ir a menos que me des tu bendición, le dice. Lo más natural, si que nosotros nos hubiésemos enfrentado en una pelea en la cual alguien nos derrota, en la cual alguien nos hiere o nos entierra en un cuchillo, cualquier cosa, ¿qué es lo más natural que haría alguien? Es rendirse o escapar o parar esa situación, ¿cierto? De alguna forma. Pero él, viéndose derrotado, le dice: no te puedo dejar ir.
necesito tu bendición. Y probablemente ahí ya se había dado cuenta en frente de quién estaba. No lo dice el texto explícitamente, probablemente es así. O quizás no, pero en algún punto él se da cuenta de que el que estaba enfrente era Dios mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no lo deja ir? ¿Por qué con esa desesperación y corriendo el riesgo? Y en ese punto quisiera resaltar lo que les decía hace un rato, dos cosas en su vida. Lo primero, que es con lo que partí la introducción, era que Jacob, como punto central, tenía un corazón muy idolátrico. Tenía un corazón que se obsesionaba fácilmente y de una manera muy profunda con asuntos de su vida familiar. ¿Ya? La primera situación que marca su vida es justamente era la relación con su padre. Él desde que nació fue el segundo para su padre, ¿cierto? Fue entre comillas, el despreciado, porque su hermano mayor recibía todo de parte de su padre. La aprobación era en quien se proyectaba la descendencia de Isaac. Entonces él siempre creció con ese trauma de ser el segundo, a tal punto que dejó que apoderara en su corazón ese sentimiento de vulnerabilidad o de menoscabo, y transformó la aprobación de su papá en un ídolo para él, al punto de robar la bendición que le correspondía a su hermano. Si uno piensa de una manera un poquito más racional, de hecho lo que hizo de robar la bendición espiritual, desde el punto de vista material, él salía perdiendo por todos lados, porque sabía que aún con esa bendición, él iba a tener que probablemente o arrancar, iba a perder el cariño de su hermano y también el de su papá. Sabía que iba a perder mucho mintiendo y engañando. Sin embargo, decide hacerlo porque él fue tanto lo que permitió que en su corazón estuviese esa necesidad de querer ser aprobado por su papá, que él escuchar las palabras de su papá y decir, y que su papá dijera, ya, la bendición de Dios es para ti, hijo mío, para él era lo máximo. Y para él era una forma en cómo iba a satisfacer ese vacío que tenía en su corazón. ¿Ya? Eso en primer lugar. Bueno, las consecuencias fueron que tuvo que escapar porque Saúl lo iba a matar, ¿cierto? ¿Y a dónde escapó, dice el relato bíblico? Escapó donde un tío, ¿cierto? A unas tierras lejanas, donde su tío Labán, ¿ya? Buscando nuevamente un nuevo horizonte, buscando nuevamente una nueva vida, ¿cierto? En la cual empezar de nuevo. Y ve a una de sus hijas, y aquí vamos a la segunda situación. La segunda situación que nos muestra el carácter de Jacob, lo obsesionado que era con algo y cómo él se enfocaba tanto que dejaba y no miraba ninguna consecuencia. Se enamoró de su hija Raquel, ¿cierto? Y a tal punto que hizo una negociación mal hecha con su papá, que era Labán, y le dijo que iba a trabajar 7 años para que él pudiese estar con esa mujer hermosa que era Raquel. Y sin embargo, estuvo los 7 años trabajando, nos cuenta el texto, ¿cierto? Que estuvo los 7 años, ¿y qué pasó? ¿A qué hija le dio Labán? Le dio a Lea, ¿cierto? Y nos dice ahí el texto que no era muy agraciada como Raquel. Y fue algo que para Jacob probablemente él podría haber dicho, ¿sabéis que no, me voy de acá? Pero era tanta la obsesión que tenía por Raquel, que estuvo dispuesto a casarse con su hermana y trabajar otros 7 años más para obtener a Raquel. Entonces vemos que se relacionó de una forma tan profunda, de nuevo, tan profunda, que sin mirar consecuencias, estuvo dispuesto a destruir la vida de Lea, por ejemplo, y de sus hijos,
despreciando su primera familia, teniendo una nueva familia después con Raquel. ¿Por qué? Porque él tenía un ideal y una necesidad profunda de un amor romántico con Raquel. Él puso todas sus esperanzas, puso toda su fuerza, puso todo su corazón en una mujer. Y hasta ahí vemos que Jacob se había equivocado. Vivió con 2 esposas hasta ese entonces, despreciando una, teniendo como ídolo a otra. Y hasta que llega este punto del texto, pues llega este punto en que después de pelearse con Labán, con el tío y todo lo que sucedió para atrás, llega este punto en que Dios mostró su gracia. Lo que acabamos de leer, quizás a primera lectura, suena algo así como un relato más, una pelea con Dios y algo como circunstancial, algo histórico que pasó. Pero si profundizamos en las palabras y en lo que pasó en la vida de Jacob con este encuentro, podemos ver que tuvo consecuencias eternas en la vida de Jacob. Y aquí es que podemos entender a Jacob cuando se da cuenta de que el que estaba delante de él, el luchador que estaba delante de él, era Dios mismo. Era tal la necesidad que tenía él de encontrar ese espacio, ese vacío, de encontrar algo que lo llenara y que no lo había encontrado, que finalmente cuando se ve que está delante de Dios, ve la oportunidad y ve que es el día, es el momento que siempre esperó toda su vida. Algo que de verdad satisfaciera lo profundo de su alma. Algo que realmente lo podía llenar. Y en ese sentido, en este encuentro, ¿qué podría rescatar? Probablemente en este aspecto de la vida de Jacob no somos tan distintos a él. Durante nuestra vida probablemente algunos, quizás seguro de que en alguna parte de nuestra vida hemos buscado algún afecto, hemos buscado alguna aprobación de alguien, ya sea de nuestros padres, ya sea de nuestros hijos, de nuestros amigos o de cualquier persona que nos importe. Hemos buscado cumplir metas familiares, metas como mamá, como papá. Hemos buscado quizás proyectos de una vida en familia, de una casa. Hemos buscado quizás muchas cosas que nos han quitado el sueño y nos han preocupado también en muchas otras ocasiones, ¿no? Al punto de preocuparnos. Y quizás muchas de estas cosas buenas las hemos puesto en las manos de Dios. Pero ¿en qué somos tan parecidos a Jacob? En que tal como él era un obsesionado y era fácil que su corazón se transformara en un corazón idolátrico por algo, es que nosotros también, probablemente muchas de estas aprobaciones, de este afecto, de estas metas, de estos proyectos, a pesar de que las dejamos en manos de Dios, hemos dejado que éstas dominen nuestro corazón. Hemos permitido que estos fines se transformen en nuestros ídolos y tomen el lugar que le corresponde a Dios. A propósito de la serie de prédicas que comenzamos hace unas semanas, es necesario que Dios venga a nuestro encuentro. Estamos viendo prédicas de encuentros con Jesús, ¿cierto? Que relata el Nuevo Testamento. Así también es en el Antiguo Testamento. Así también lo fue con la vida de Jacob, y así también es necesario con nuestras vidas, con sus vidas, como mujeres, como madres, como esposas, como profesionales, como dueñas de casa, y todo lo que tienen que hacer. Todo eso no tiene sentido si no está sujeto al lugar que le corresponde a Dios. Y
¿Y de qué forma entonces podemos encontrar a Jesús? ¿De qué forma podemos encontrar a este Dios que se encontró Jacob? Y Dios, hay un patrón común que ocupa en la Escritura y que expresa su máxima expresión, está finalmente en la vida de Cristo. Pero también hay muestras de aquello en el texto que leímos, porque dice que, en el versículo 24 dice que un varón, un hombre, luchó con él hasta el amanecer. De ahí la pregunta que nos surge es, pero si era Dios, ¿por qué tenía que luchar? Po? Si era Dios, pues él podría hacer así y sin necesidad de luchar haberse presentado a Jacob y haberle dicho, ¿sabes qué? Como lo hace con otros hombres, soy Dios y te digo esto, ¿cierto? Pero no, lo pone de una manera de suspenso, una manera particular. Y vemos que Dios luchando con Jacob, probablemente Dios teniendo todo el poder, se resistía a ocuparlo. De hecho, se resistía a ocupar su poder porque lucharon toda la noche. Hasta el punto que hizo una pura cosa, este hombre. Hizo una pura cosa que hizo que Jacob cayera rendido. ¿Y qué fue? Tocar, golpear la unión de su pierna con la cadera. Ahí en el texto en el hebreo, ese tocar es literalmente tocar. Es un golpe suave. No es que lo golpeó así con un combo, con un palo, o como lo vemos a veces, este relato lo hemos visto quizá en películas y vemos que luchan. No, lo único que hizo fue tocar levemente. Y con ese toque dejó cojo a Jacob. De hecho, queda cojo toda su vida, Jacob, con ese toque. Y ahí es donde se da cuenta Jacob del poder de Dios y de que esa persona que estaba enfrente de él era Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que Dios decide mostrar su debilidad, no su debilidad, mostrarnos debilidad, porque Él es fuerte, pero decide mostrarnos debilidad para mostrar su gloria también. Él decide humillarse para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para tratar con nuestro corazón que es idolátrico. Y como les contaba, como les decía, la máxima expresión de esto lo tenemos en Cristo. Jacob no murió en ese momento, a pesar de haber visto a Dios, probablemente le vio la cara porque estaba amaneciendo, pero así levemente, y eso era suficiente para que Jacob muriera. Pero no murió. Pero la razón por la cual no muere es porque le son perdonados todos sus pecados. Es porque Dios ya no vio ninguno de sus pecados pasados. Ya no vio su corazón idolátrico y cómo él le había sido infiel durante toda su vida. Y aquí Dios muestra su gracia. Nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿cómo Dios decide salvar a alguien que, si vemos el ejemplo bíblico de él, no es ningún ejemplo para nosotros? Desde ahí hacia atrás, no es ningún ejemplo. Sin embargo, Dios muestra su gracia con pecadores. Y para nosotros, así como para Jacob, Cristo en la cruz, 1000 años después de esta situación, pagó por estos pecados y por los pecados nuestros también. Hoy nosotros podemos tener este encuentro libre, gratuitamente, sin querer, sin la necesidad de que nosotros aportemos con algo para recibir la bendición que recibió Jacob, recibir la bendición directa de parte de Dios. Dios en la cruz se mostró como débil sin tener la obligación de hacerlo. Él no tenía la obligación de mostrar debilidad, pero lo hizo. Lo hizo para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Lo hizo para recibir Él el castigo en nuestro lugar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en nuestros afanes, cuando estamos en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria, cotidiana, cuando estamos quizás en días oscuros, quizás días en tinieblas, no sé en qué estás pasando tú en este tiempo.
Lo único que necesitas, lo único que yo necesito es que veamos la gracia de Dios. Que Dios nos ha regalado a Cristo. Nos visitó así como visitó Jacob y nos visita hoy. De que Él muestra su amor perfecto en la cruz. Y que muestra su poder en su resurrección. Y que no necesitamos nada más para vivir nuestras vidas plenas, para vivir nuestras vidas llenas de gozo, a pesar de los sufrimientos que podamos estar viviendo, confiando en algo que es realmente trascendente, algo que realmente vale la pena. Y ese algo es Dios mismo, es Cristo. Así que hoy día la única invitación que yo les puedo hacer mediante esta palabra, el único mensaje que les puedo dejar es que sigan confiando en Dios, sigan entregando su corazón a Dios, anhelen que Cristo gobierne su corazón. Si han estado preocupadas por afanes o por cosas muy válidas, quizás por su salud, por su familia, por sus hijos, déjenlas a Dios y díganle al Señor que lo único que quieren y necesitan es que Él ocupe el lugar que Él le corresponde, que es toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza de todo lo que son, con sus victorias y con sus fracasos, tal como son. Entregarnos a Cristo tal como somos. Esa es la única receta. El Señor responde nuestras oraciones, el Señor responde lo que necesitamos por medio de su palabra, y el Señor nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Tenemos a su Santo Espíritu en este día, en esta hora, por medio de su palabra, hablando a nuestros corazones. Así que esa es la única invitación y el único mensaje que podría dejarles, si tuviese que resumir todo. Cristo. Eso, mis hermanas. Oremos al Señor. Amado Señor, te agradecemos, Dios Padre, porque nos hablas por medio de tu Evangelio, por medio de tu Hijo, porque tu Santo Espíritu nos acompaña. Te agradecemos porque en este día sábado, quizás pudiendo hacer otras cosas, hemos apartado este momento, este tiempo para escucharte, Señor. Y tu palabra nunca viene vacía, Señor, nunca. Y en esta hora confiamos en eso, Señor. Confiamos en ti, en que tú restauras nuestras vidas, nuestros corazones, en que tú nos alejas del pecado. Reconocemos de que nosotros, por nuestros medios, no podemos alejarnos del pecado. Por nuestros medios, no podemos abandonar nuestro corazón pecaminoso, sino que eres tú el que haces esa obra milagrosa en nosotros, Señor. Si hoy día hay necesidad de ti, reconocemos que solamente viene de ti, Señor, esa necesidad, porque de nosotros no es, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque encontramos paz verdadera, encontramos amor verdadero, encontramos sentido en nuestra vida. En tu palabra encontramos sentido en nuestra vida, en tu evangelio, en tu gracia poderosa que nos perdona y que nos levanta un día más, Señor. Yo en esta hora oro por cada mujer que está en este lugar, por mis hermanas, por las que no están tan bien, pidiéndote, Señor, de que tú sigas dando sabiduría, que tú sigas dando paciencia, que sigas dando esa ternura que necesitan para su familia, Señor, esa sabiduría que necesitan para sus hijos, ese consejo y apoyo para sus esposos, y esa amistad, y ese buen consejo para sus amigas, Señor. En esta hora te agradezco por sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú nos hagas cada día conforme a tu imagen, amado Señor Jesucristo, para seguir mostrando tu evangelio a donde sea que vayamos, a donde sea que estemos, con quien sea que conversemos, que sea tu imagen
la que mostremos, Señor, que sea tu gloria la que resplandezca, Señor, para que más mujeres, para que más personas, más hombres, más familias puedan llegar a ti, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Sebastián, por la palabra. Le damos gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Que es como miel a nuestras vidas. Su palabra es dulce,